Hermanos, vamos a continuar con la predicación del Evangelio de Marcos. Para aquellos que no estuvieron, la semana pasada reanudamos nuestra predicación en el Evangelio de Marcos. Estamos ya casi en el final de este Evangelio y hoy vamos a ver el capítulo 15, versículos 22 al 32. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y la inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Es palabra de Dios. Mis hermanos, en el mensaje anterior, recordarán los que estuvieron aquí, veíamos a Jesús después de haber sido azotado salvajemente por los soldados romanos, humillado, despreciado hasta lo sumo, caminando tambaleante por la vía dolorosa, por las calles de Jerusalén, rumbo al lugar de su crucifixión, y que estaba tan debilitado debido al gran castigo recibido y a la gran cantidad de sangre perdida, que estaba prácticamente desangrado y apenas podía mantenerse en pie. Y es así que los soldados tuvieron que escoger a un hombre cualquiera, llamado Simón de Cirene, para que le ayudase a Jesús a cargar con la cruz, que aproximadamente pesaba 120 kilos. Y es precisamente en ese punto que dejamos la semana pasada, donde hoy vamos a retomar el relato que Marcos hace en su Evangelio, en el pasaje que yo acabo de leer recién. Y vamos a ver juntos en esta mañana 5 escenas o 5 puntos en nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver la llegada al sitio de la ejecución, versículos 22 y 23 otra vez. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Ahora, nosotros no sabemos con certeza cuál fue el lugar exacto de la crucifixión del Señor. Eso no lo podemos saber, el lugar exacto. ¿Por qué? Porque hay varios lugares en la ciudad de Jerusalén que parecen encajar perfectamente con la definición que nosotros tenemos en los evangelios. Lo que sí sabemos con toda seguridad, porque lo dicen las Escrituras, es que fue crucificado en el lugar llamado Gólgota. Porque aparentemente allí hay un monte con forma de cráneo humano. También sabemos por el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 20, y Hebreos, capítulo 13, versículo 12, que el Señor fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén. El Evangelio de Juan nos dice que fue crucificado cerca de la ciudad, pero fuera de las murallas de la ciudad. ¿Para qué? Para mostrar hasta qué punto Jesús fue rechazado por todos aquellos a los que Él vino a salvar. Mis hermanos, era impensado, era imposible para los líderes religiosos de Israel que un blasfemo como Jesús de Nazaret fuera crucificado dentro de la ciudad santa. Por eso lo llevaron fuera. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra Gólgota, a todo el mundo se le viene siempre
a la mente la cima de una colina. Ahora, la Biblia no dice eso. En ningún pasaje de las Escrituras nos dice que el Señor fue crucificado en la cima de una colina. No, eso no fue así. Es más, los romanos acostumbraban a crucificar a los reos en la calle para que ese espectáculo sirviera de escarmiento para todos los demás. Entonces, no fue sobre una colina y no sabemos el lugar exacto, pero fue en el Gólgota. Ahora, una vez que llegaron al Gólgota, dice Marcos que trataron a él de darle de beber vino mezclado con mirra, y él no lo quiso tomar. El vino mezclado con mirra en esa época era una especie de analgésico, de sedante, de atontador. ¿Para qué? Para que cuando fueran a clavar semejantes clavos en las manos y en los pies, el reo no opusiera tanta resistencia porque estaba sedado. Pero Jesús no quiso beberlo. ¿Por qué? Bueno, porque él debía tomarse esa copa de aflicción que el Padre le había dado hasta la última gota y en pleno ejercicio de sus facultades mentales y sensoriales. Él tenía que demostrar que estaba muriendo en esa cruz porque había decidido morir. Que su muerte era un acto consciente, que su muerte era un acto voluntario que requería de una mente despierta, una mente totalmente alerta. Mis hermanos, al momento de ser crucificado, el Señor tuvo que experimentar plenamente todo el horror que implica semejante tipo de ejecución. Y esto nos lleva a nuestra segunda escena. Y como decíamos el domingo pasado, la muerte por crucifixión es posiblemente el método más cruel, más doloroso y más inhumano que alguna vez haya sido aplicado a cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque prolongaba la agonía de las víctimas hasta por varios días. Mientras tanto, iban soportando toda clase de dolores insoportables. Y como decíamos también la semana pasada, esta forma de ejecución fue inventada por los persas, pero luego perfeccionada por los romanos. Y estaba reservada exclusivamente para los esclavos o para los peores criminales que pudieran existir. Es decir, para aquel que fuera considerado como indigno para ser tratado como un ser humano. Es más, los romanos no permitían por ley que ningún ciudadano romano fuera ejecutado de esa manera debido a su crueldad. Y sin embargo, aunque parezca extraño, mis hermanos, ninguno de los 4 evangelistas que hay en el Nuevo Testamento se detiene a describir con detalles, minuciosamente, los sufrimientos físicos que Cristo tuvo que sufrir en la cruz. En nuestro pasaje, Marcos dice simplemente en el versículo 24, cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos. Punto. Nada más, ningún otro detalle, ninguna explicación. Solo hay 3 palabras que fueron suficientes para el autor para describir una muerte tan horrible. Y lo mismo podemos encontrar en los otros 3 evangelios. Y hay por lo menos 2 razones por las cuales esa descripción del padecimiento físico de Jesús es tan escueta. La primera es muy obvia, es la más obvia de todos. Este libro fue escrito, sus lectores originales era la iglesia en Roma. Y todo ciudadano romano conocía perfectamente de qué se trataba la crucifixión. No había que explicárselo. Lo habían visto de primera mano. Y la segunda razón es porque probablemente los evangelistas quisieron poner un mayor énfasis en lo que Jesús tuvo que padecer, tanto emocional como espiritualmente, al tener que cargar con la culpa de todos nuestros pecados. Ningún sufrimiento físico
podía siquiera compararse al hecho de tener que recibir sobre sí todo el peso de la justa ira de Dios que cada uno de nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. El hecho de saber que en pocas horas más Él iba a sufrir el desamparo del Padre, es decir, una completa ruptura de la deleitosa comunión que Jesús había disfrutado con su Padre Celestial desde la eternidad hasta ese momento en que fue hecho pecado por causa de nosotros. Pero no por eso debemos minimizar todo lo que Jesús tuvo que sufrir físicamente al tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Si bien los lectores del primer siglo no necesitaban que se les explicara de qué se trataba la crucifixión, nosotros en el día de hoy sí lo necesitamos. Estamos en otra situación. Sobre todo, mis hermanos, si tomamos en cuenta un detalle, que la cruz de Cristo ha sido tan devaluada y menospreciada al correr de los años que en el día de hoy solamente se trata de un adorno que la gente se cuelga en el pecho. Un símbolo religioso más que identifica al cristianismo. Pero mis hermanos, la cruz era un instrumento de tortura en el cual las víctimas sufrían lo inimaginable. Miren, describiendo los padecimientos de la muerte por crucifixión, un informe médico, y voy a ahorrar muchas cosas por el bien de ustedes, un informe médico dice que la crucifixión parece unir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y de espantoso: vértigo, calambres, sed, inanición, falta de sueño, fiebre, vergüenza, humillación, larga duración del tormento, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no curadas, por solo mencionar algunas. No había ninguna postura que trajera alivio al crucificado. Los romanos solían crucificar a sus víctimas con las rodillas levemente flexionadas. Entonces, cuando el reo comenzaba a acalambrarse por esa posición y quería ponerse de pie, los gruesos clavos que tenían los pies desgarraban los tendones, desgarraban los nervios y rompían los huesos metatarsianos. Y si ante semejante dolor el reo decidía dejarse caer de nuevo, los clavos de las muñecas rompían tendones, rompían nervios y rompían huesos. Sumado a eso, el diafragma se comprimía y se comenzaba a asfixiar. Hermanos, era literalmente insoportable, horrible. Y ese fue el instrumento de tortura en el que fue ejecutado nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo por cada uno de nosotros. Ahora, mientras esto sucedía, Marcos nos dice que los soldados que estaban al pie de la cruz se repartían sus vestidos. El Evangelio de Juan nos da aquí una escena más ampliada. Dice Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Y hermanos, aquí se estaba cumpliendo con todo lujo de detalles lo que dice el Salmo 22, versículo 18. ¿Qué es lo notable aquí? Que ese salmo fue escrito por el rey David y describe con asombrosa exactitud todos los padecimientos físicos de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, el punto es que ese salmo fue escrito 1000 años antes que naciera el Señor Jesús y todavía la crucifixión no había sido inventada.
Una prueba más de que esta es la irrefutable, infalible e inerrante palabra de Dios. ¿Cómo podía saber David lo que iba a ocurrir más de 1000 años después, si no fuera por inspiración del Espíritu Santo? Todo esto, hermano, nos muestra hasta aquí el absoluto control de Dios con respecto a la muerte de Cristo en la cruz y la veracidad de las Escrituras. Ahora, estos versículos están aquí para que nosotros en el día de hoy pudiésemos ver el corazón endurecido de los soldados por causa de sus pecados, mientras Jesús estaba suspendido en esa cruz entre el cielo y la tierra. Lo único que a ellos les importaba era repartirse sus pertenencias. Hasta ese punto puede llegar el corazón humano endurecido por los pecados. Mis hermanos, para el impío la muerte de Cristo es un hecho intrascendente. Un hecho más de la historia, algo que ocurrió en Israel hace muchos años. Y Marcos nos agrega luego en el versículo 25 que era la hora tercera. Es decir, de acuerdo a cómo los judíos en esa época dividían las horas de los días, eran las 9 de la mañana. Y no olvidemos un detalle: Jesús había sido arrestado en la medianoche de ese viernes, y ya a las 9 de la mañana, 9 horas después, había sido enjuiciado 2 veces, había sido condenado y ya había sido crucificado. Todo rápidamente y todo en forma absolutamente irregular. Ahora, esa farsa de juicio era necesaria, hermanos. ¿Saben para qué? Para dejar evidencia escrita de que Jesús murió siendo inocente, porque Él vino a dar su vida en rescate de muchos que no lo eran. Era necesario que nosotros hoy pudiéramos entender esa farsa de juicio por la que Cristo tuvo que pasar. Él era total y absolutamente inocente. De ahí la extraña inscripción en el letrero que Pilato colocó sobre la cruz. Versículo 26. Y la inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los Judíos. Y esto nos lleva a nuestra tercera escena. Mis hermanos, Jesús fue acusado de muchas cosas en los 2 juicios por lo que tuvo que pasar. ¿Recuerdan? Los miembros del Sanedrín, en primer lugar, lo acusaron de blasfemia y lo condenaron a muerte. Pero cuando llegaron delante de Pilato, ellos dijeron que era un sedicioso, que pervertía a la nación y que estaba prohibiendo pagar tributos al rey, y además decía que él era un rey. Pero Dios quiso en su providencia y en su soberanía que la acusación que prevaleciera sea finalmente esta: el Rey de los Judíos. Y por supuesto que la intención de Pilato no era alabar a Jesús. La intención de Pilato era burlarse de los líderes religiosos de Israel. Pero a pesar de la intención burlona de Pilato, Dios en su soberanía lo movió a dejar un registro escrito en la cruz, un testimonio escrito acerca de la verdadera identidad de Jesús. Mis hermanos, Él no fue crucificado porque haya cometido crimen alguno, sino que fue crucificado porque era el Rey de los judíos. Un rey que asumió voluntariamente la postura de un siervo para dar su vida por rescate de muchos, muriendo en la cruz la muerte de un criminal. Y es que ese Rey de los judíos fue crucificado en medio de 2 ladrones, 2 malhechores, como si él fuera un delincuente más. Y esto nos lleva a nuestra cuarta escena. Versículos 27 y 28. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Ahora, nosotros no sabemos mucho acerca de estos 2 ladrones que fueron crucificados con Jesús. La Biblia no lo explica mucho. Es más, es interesante ver que nosotros no sabemos nada, no se nos dice nada en los evangelios con respecto a qué había sucedido con estos 2 ladrones las horas previas a la crucifixión.
Aparentemente ellos no fueron azotados salvajemente como Jesús. Aparentemente ellos no fueron coronados con espinas. Aparentemente ellos no fueron humillados, avergonzados, burlados. Aparentemente todo el odio y el aborrecimiento de los soldados romanos se había volcado exclusivamente sobre el Hijo de Dios, como si Él fuera el peor de los criminales, el peor de los tres que estaban aquí. Ahora, cada una de estas cosas que ocurrieron en las últimas horas del Señor Jesús, desde su arresto hasta la crucifixión, fueron orquestadas por la soberanía de Dios para mostrar que Jesús, siendo inocente, estaba muriendo como el peor de los criminales, incluyendo el hecho de ser crucificado en medio de dos ladrones. Y como dice el versículo 28, esto estaba escrito ya en las profecías de Isaías 53, escrita 700 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Dios ya había dicho que eso tenía que suceder. El justo debía morir entre los injustos porque estaba dando su vida en lugar de los injustos. Pero hay una quinta y última escena aquí, y son las burlas y los insultos alrededor de la cruz en ese momento. Versículos 29 al 32. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Mis hermanos, como si no hubiera sido suficiente la humillación a la que ya había sido sometido en el pretorio ante los soldados romanos, como si no fuera suficiente el dolor insoportable de la cruz, ahora la multitud que estaba ahí al pie de la cruz continuaba descargando su furia contra el Señor a través de burlas y de insultos. Y mis hermanos, este fue el último intento de Satanás para que Cristo no muriera en la cruz. Esa fue su intención desde el principio, tentar a Cristo a que buscara la gloria sin cruz. Mi hermano, la misma tentación que tú y yo tenemos todos los días, gloria sin cruz. Ahora, lo que ellos no sabían, esta gente, es que sin eso quererlo y sin saberlo, ellos estaban cumpliendo otra vez al pie de la letra lo que Dios ya había profetizado 1000 años antes en el Salmo 22, versículos 7 y 8, que dice: todo lo que me ven de mí se burlan, hacen mueca con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Exactamente lo que estaba ocurriendo al pie de la cruz. Ahora, aquí está la ironía de esta injuria, ¿no? Los sacerdotes se burlaban de Cristo porque no podía salvarse a sí mismo. Y le decían: pero ¿cómo puede ser? Tú que durante tu ministerio terrenal has salvado a tanta gente, has hecho tantos milagros, ¿cómo puede ser que tú no seas capaz de impedir tu propia ejecución? Y si vamos a una perspectiva lógica, a una perspectiva humana, eso es verdad. Tiene razón, parece tener sentido, porque aquel que decía ser el Salvador del mundo no podía salvarse a sí mismo en ese momento. Pero mis hermanos, sin darse cuenta de lo que decían, estos sacerdotes estaban proclamando una de las más grandes verdades del Evangelio. Precisamente por ser el Salvador, Jesús no podía salvarse a sí mismo. No porque no tuviera el suficiente poder como para arrancar uno por uno los clavos, descender de la cruz y acabar en un instante con cualquier tipo de oposición. Pero en un sentido mucho más profundo, Él no podía salvarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque de su muerte dependía tu salvación y la mía.
Hermanos, de haberse salvado Jesús, habría dejado a los pecadores sin un Salvador, sin nadie que pudiera pagar la deuda con la justicia de Dios. Hay una paradoja en esta escena, porque teniendo todo el poder para salvarse a sí mismo, mis hermanos, por amor a nosotros, Él no podía hacerlo. Mi amado hermano, mi amada hermana, Él te amó tanto, pero tanto, que no podía salvarse a sí mismo. Jesús tenía que morir, y tenía que morir de ese modo para llegar a ser en todo nuestro sustituto. Jesús no podía morir de viejo. Jesús no podía morir de un infarto. Jesús no podía morir de una enfermedad o en un accidente. No, Él tenía que morir en una forma violenta. Él tenía que morir la muerte de un criminal. Y tenía que morir en una cruz para poder llevar sobre sí la maldición que pesaba sobre cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados. Mis hermanos, Cristo cargó con nuestra maldición en la cruz para que nosotros hoy recibamos la bendición de ser salvos. Él cargó con nuestra maldición para que nosotros recibamos la bendición de ser adoptados como hijos de Dios. La bendición de ser reconciliados con Dios. La bendición de ser perdonados únicamente por gracia, por medio de la fe. Para terminar ya, hermanos, hay por lo menos aquí en este pasaje 4 verdades fundamentales que nosotros podemos aprender esta mañana al contemplar a Cristo colgado de esa cruz entre el cielo y la tierra. Y la primera de esas enseñanzas es la grandeza del amor de Dios. Mi hermano, mi hermana, si tú quieres saber cuán grande es el amor de Dios para ti, por favor, no mires las circunstancias que te rodean. No mires esto que está pasando hoy. Mira la cruz. Mira a Cristo sufriendo en tu lugar en esa cruz. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mi hermano, Él murió porque te amó y te ama. Te amó desde antes de la fundación del mundo. Él decidió, sabiendo que tú ibas a ser un pecador, escogerte por tu nombre. Desde antes de la fundación del mundo, mi hermano, Él te amó y te ama con un amor que es extraordinario, que es sublime, que es incomprensible, que es inmutable, que es invencible, y al mismo tiempo Él entiende tu dolor, Él entiende tu aflicción como nadie puede hacerlo. Cristo te entiende, mi hermano, en tu dolor y te ama. Mira, el dolor puede llegar a ser soportable. Lo que es insoportable realmente es el desamparo de Dios. Lo que es insoportable es sentirse solo, completamente solo, sin nadie que te entienda. Pero mi hermano, Cristo sufrió en esa cruz el desamparo del Padre para que tú no fueras desamparado nunca más. Voy a repetir porque me parece que el micrófono funciona mal. Mi hermano, mi hermana, Cristo sufrió el desamparo de su Padre en la cruz del Calvario para que tú no fueras desamparado nunca más. Amén. ¿Están despiertos?
Hay cosas que se están diciendo aquí que yo no sé cómo pueden estar tan tranquilos. A mí no me paraba de caerme las lágrimas cuando escribía este mensaje. Hermano, Él te entiende, Él te ama. Yo no entiendo el amor de Dios, no lo puedo entender, no entiendo esa forma de amar, la clase de amor que lleva al soberano de todo el universo voluntariamente a dejarse a clavar en una cruz. Pero mis hermanos, qué bueno y qué deleitoso es tener un Salvador como Jesús. En segundo lugar, al ver a Cristo clavado en esa cruz, nosotros podemos tener un entendimiento mejor de la naturaleza horrible del pecado. Mis hermanos, nosotros estamos rodeados de pecaminosidad. Tenemos pecado dentro, tenemos pecado fuera, tenemos pecado delante, tenemos pecado atrás, tenemos pecado alrededor. Y lo más terrible es que nosotros podemos llegar en algún momento a trivializar el pecado. Ese es el mensaje de la televisión en el día de hoy. Y el mensaje de la internet. No importa tu elección sexual. No importa lo que tú pienses. Tolerancia es la palabra de moda hoy. Mis hermanos, hay una campaña diabólica en estos momentos en los medios de comunicación para trivializar el pecado. Para que nosotros lo veamos como algo no tan terrible. Mira, mi hermano, mi hermana, cuando tú te sientas tentado por esos pecados que tanto te gustan, esos pecados favoritos, esos que tú guardas en tu corazón, entonces recuerda a Cristo muriendo por cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Porque fueron tus pecados, mis hermanos, y mis pecados los que lo colocaron en ese lugar. ¿Qué tan horrible es el pecado? Bueno, es tan horrible que la segunda persona de la Trinidad tuvo que hacerse hombre y morir en la cruz. Así de horribles son los pecados. Y sabes una cosa, aunque tú no lo reconozcas y yo tampoco, si nosotros hubiéramos estado allí en ese momento, a los pies de esa cruz, nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa hubiéramos insultado y nos hubiéramos burlado de Jesús. También fue por nuestros pecados, hermanos, que Él fue a la cruz. Así de terribles son. En tercer lugar, al ver a Cristo suspendido en esa cruz, nosotros podemos aprender cuál es la esencia de la vida cristiana práctica. Decía yo hace un momento que se ha devaluado tanto la cruz que solamente hoy es un adorno que se lleva colgado del pecho. Pero hermanos, la cruz es el eje central de nuestra fe. Si nosotros no tenemos un entendimiento por lo menos elemental de lo que sucedió en esa cruz, no puede haber salvación. Mi amigo que estás entre nosotros, si tú no entiendes, aunque sea elementalmente lo que ocurrió en esa cruz, tú no puedes salvarse. Pero asimismo tampoco puede haber crecimiento espiritual. Nadie podrá crecer en su vida cristiana si no conoce, aunque sea elementalmente, lo que ocurrió en esa cruz. ¿Por qué? Porque la cruz cambia por completo nuestra perspectiva de la vida. La cruz cambia por completo nuestros valores. La forma en la que reaccionamos en la aflicción. Pero sobre todas las cosas, mis hermanos, la cruz cambia radicalmente nuestra teología. Cambia lo que pensamos de Dios, cambia la forma en la cual nos relacionamos con Dios. De ahí la importancia de la cruz. Mira, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿tú realmente quieres ser un verdadero cristiano? O cambio la pregunta, ¿tú realmente dices ser un verdadero cristiano? Escucha entonces lo que dice el Señor Jesús respecto a ser un verdadero cristiano.
Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35, y analiza este texto, mi hermano, teniendo en mente todo lo que nosotros hemos hablado de la crucifixión. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Y esto no significa que alguien va a ser salvo por sufrir. Esto no significa cargar una cruz todos los días, o vivir una vida incómoda, o como hacían los monjes en la Edad Media, que se autoflagelaban. No, de ninguna manera. Somos salvos únicamente por gracia, por medio de la fe. Hermanos, es por la obra de Cristo en la cruz que nosotros tenemos salvación. Es únicamente por la obra de Cristo que nosotros somos reconciliados con Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Y escucha muy bien: todo aquel que dice seguir al crucificado tiene que ser colgado en esa cruz juntamente con Él todos los días. No de vez en cuando, los domingos cuando venimos aquí, todos los días. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y otra vez, mi hermano, esto no pasa por ponerse un crucifijo en el pecho. No. ¿Tú quieres saber cómo es? Escúchame bien. Esto significa que cada mañana, no de vez en cuando, cada mañana, cuando tú te levantes, antes de cepillarte los dientes, antes de ducharte, antes de vestirte y desayunar para ir a trabajar, tú debes ir al Calvario juntamente con Cristo, donde debes morir a tu yo. Todos los días debes morir a tus sueños terrenales si son contrarios a la voluntad de Jesús. Mi hermano, mi hermana, es allí donde debe morir tu comodidad. Es allí donde debes vivir una vida segura y predecible. Debes morir con Cristo cada día. Miren, el cristianismo en el día de hoy se ha vuelto tan fácil, tan cool. Hoy cualquiera dice que es cristiano. Cualquiera va a una iglesia, hasta se hace miembro de la iglesia, canta himnos, escucha la palabra de Dios. Pero eso no es el cristiano, mi hermano. El cristianismo práctico es morir cada día con Cristo en la cruz. Como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ya no más, ahora vive Cristo en mí. Mi hermano, es darle muerte no solamente a tus pecados, es darle muerte a tus sueños, es darle muerte a tus anhelos, es darle muerte a tus deseos, a tus prioridades, a tu voluntad, para que solamente la voluntad de Cristo es la que reine en tu vida. Y pueden decir amén si quieren, ¿eh? Porque es lo que deberían decir. Eso es ser cristiano. No es venir aquí a cantar himnos y a escucharme a mí, ¿eh? Eso es una pequeñísima parte de la vida cristiana. Esto es ser cristiano. ¿Entendiste bien, mis hermanos? Tus anhelos. No, pero pastor, mis anhelos. Tus anhelos. Pero pastor, mis deseos. Tus deseos. Tus prioridades. Todo debe morir cada día en la cruz del Calvario para que sea la voluntad de Cristo la que reina en tu vida. Jesús lo dijo, hermanos, en el Sermón del Monte: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mi hermano, tú sabes que es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, es matar nuestra voluntad todos los días, porque todos nosotros estamos repletos de deseos que son contrarios a la voluntad de Dios.
repletos de deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, tú necesitas cargar tu cruz. Tú necesitas decir, ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ya no vivo yo. No, mi hermano, la vida cristiana no es cool en absoluto. La vida cristiana no fue diseñada para que sea cool, para que sea fácil. La vida cristiana fue diseñada para que nosotros representemos al Cristo crucificado en un mundo que lo odia y lo desprecia. Eso es ser cristiano. Debemos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y a pesar de eso, la vida cristiana sigue siendo gloriosa. Porque Cristo es glorioso. La vida cristiana, mis hermanos, es gloriosa por el deleite que nosotros tenemos en Él. Mi hermano, entiéndelo de una vez. Tener a Cristo vale mucho, pero mucho más que el mundo entero. Que el mundo entero. Y en último lugar, ver a Cristo suspendido en esa cruz también nos enseña, mi amigo, de que no existe posibilidad alguna de salvación fuera de Él. Mi amigo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que hacerse hombre para morir en una cruz por nuestros pecados. Él tuvo que sufrir esa terrible agonía física, mental, emocional, pero sobre todo espiritual. ¿Y sabe por qué Dios tuvo que hacerlo de esa manera? Porque era la única manera. No había otra manera. Mi amigo, no hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación en tu religión, no hay salvación guardando los 10 mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque no lo puedes hacer. No hay salvación en tu decencia, no hay salvación en tu moral, no hay salvación hasta que un hombre se humilla, reconoce su pecado, reconoce que merece el infierno y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, diciéndole, por favor, sálvame. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha crucificado a mí y yo para el mundo. Mi amigo, Dios te está ofreciendo ese regalo en esta mañana. Dios te está ofreciendo ese regalo ahora gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz, ven ahora ya y tendrás el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna. Vamos a orar.